pues primero que nada, buenos días a todos. Quiero expresar mi gratitud a Socios en Salud por habernos dado la invitación a participar en este seminario internacional, hoy mismo que es el Día Mundial de la Salud Mental. Y pues bueno, lo que yo les quiero compartir en esta ocasión es un poco de la experiencia de campo que hemos tenido a lo largo del último medio año, dando la respuesta a la pandemia desde la Sierra Madre de Chiapas. La siguiente, por favor. Entonces, para dar un poco de contexto sobre lo que hacemos acá, Compañeros en Salud es una organización filial de Partners in Health y hemos trabajado en México desde el año 2011. Nuestro objetivo es brindar acceso a servicios de salud de alta calidad a comunidades rurales cuya población es vulnerable y está en estado de marginación. Se encuentran estas condiciones debido a la ubicación remota, a la falta de transporte público que conecte a servicios de salud y a carreteras altamente deficientes, especialmente en esta época de lluvias donde hay bastantes deslaves. Entonces, ¿cómo hacemos este trabajo? Básicamente, brindamos servicios de salud en 10 clínicas rurales en la Sierra Madre de Chiapas. En estas clínicas tenemos personal médico no especializado que rota de manera anual, brindando servicios de salud, pero también están capacitados en servicios de salud mental. Son capaces de brindar psicoeducación en diferentes temas, hacen intervenciones farmacológicas y también refieren a otros servicios cuando es pertinente. En estas clínicas, además del personal médico, pues también está personal de enfermería, están auxiliares y también hay trabajadoras comunitarias de salud que aquí conocemos como acompañantes. La siguiente, por favor. Entonces, nosotros como Compañeros en Salud trabajamos en el estado sureño de Chiapas. Es este estado que pueden ver ahí. Esa franja roja es donde está la Sierra Madre, que es donde nos encontramos nosotros. Y ese punto casi imperceptible es la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez. Entonces, de buenas a primeras parece que no está tan lejos, pero en realidad sí lo está. Las oficinas de Compañeros en Salud se encuentran en un pueblo que se llama Jaltenango de la Paz, que pertenece al municipio de Ángel Albino Corzo. Y en una camioneta o en un coche en buen estado, con una carretera en buenas condiciones y manejando a una velocidad que no ponga en riesgo la vida, se hacen aproximadamente 3 horas entre Jaltenango y Tuxtla Gutiérrez. Pero desde las comunidades donde trabajamos, la cantidad de horas es por lo menos el doble. Entonces hay comunidades que tomaría entre 6 y 8 horas que en las mejores condiciones esperables pudieran llegar a la capital del estado para recibir servicios de salud y por supuesto de salud mental. Entonces, pues por eso estamos acá. Ahora, de manera general, la siguiente, por favor. Les quiero compartir un poco del contexto de qué está pasando en salud mental en México en general. Como en cualquier otro país en estas circunstancias de incertidumbre, podemos suponer que ha habido problemas considerables de salud mental. Por ejemplo, hace muy poco la Secretaría de Salud, que es el Ministerio de Salud de México, junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, presentaron resultados de un tamizaje que han estado realizando a lo largo de los últimos 6 meses acerca de la situación de salud mental a nivel nacional ante la pandemia. Y parece ser que de manera preliminar detallaron que de las 104.875 personas tamizadas, 26.090 reportaron estar viviendo alguna situación de violencia durante la pandemia, así como 12.408 reportaron consumo de sustancias. ¿Qué sustancias? Principalmente alcohol, tabaco, marihuana y benzodiazepinas. Asimismo, en este tamizaje encontraron que 10.799 personas reportaban síntomas depresivos, 8.339 reportaban sintomatología de ansiedad y poquito más de 5.000 personas reportaron situaciones de autolesión o de ideación suicida. Eso sin contar a las 2.965 personas que reportaron estar en una situación de estrés agudo, además de las 1.538 personas que reportan tener burnout o síndrome de desgaste por el trabajo. Entonces, la respuesta a nivel nacional han sido respuestas muy variadas para manejar esta situación que pues no ha terminado. Y, por ejemplo, muchas de las respuestas
como podremos suponer, son cuestiones remotas. La Secretaría de Salud, en conjunto con el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y la Universidad Nacional Autónoma de México, crearon diversas líneas de atención telefónica. Hay líneas que son de atención para la población en general y hay líneas que son especializadas para el personal de salud, pues por el nivel de desgaste que representa estar en hospitales designados para trabajar con personas que presentan COVID. También observamos que a nivel de instituciones gubernamentales, pero también instituciones de educación superior u otros centros orientados a salud mental, se han creado distintos grupos virtuales de atención. Y es lo mismo, hay grupos que son en general para todas las personas, hay otros que son específicamente para personas que tuvieron COVID o lo presentan, o para familiares de personas que han tenido COVID, pero también hemos observado que se han creado grupos para personal clínico que está atendiendo. Y en general hemos visto que hay una respuesta de salud mental muy enfocada a dar servicios al personal clínico. Y a nivel estatal, aquí en Chiapas, la Secretaría de Salud del Estado hizo un centro de rehabilitación psicológico post-COVID-19. Este centro se encuentra en Tuxtla Gutiérrez, en la capital, la que recordemos que está a 6-8 horas de algunas de las comunidades donde trabajamos, y tiene 15 consultorios atendidos por 35 psicólogos. Tienen además un médico general, cuentan con personal de enfermería y personas enfocadas a trabajo social. El servicio se brinda de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Asimismo, este centro tiene una línea de orientación remota, entonces reciben llamadas a cualquier hora del día y a todos estos casos se les da seguimiento. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué obstáculos tendríamos desde la Sierra Madre para poder acceder a todos estos servicios remotos? No hay señal telefónica. Las comunidades donde trabajamos no tienen señal. Tenemos acceso a internet satelital por fichas de internet, pero esas fichas tienen un costo y además tienen una duración. Existen teléfonos públicos en algunas comunidades, pero son teléfonos que están ahí en un local y entonces la privacidad es nula. Y eso, bueno, sin mencionar toda la falta de acceso que mencioné, todas las dificultades geográficas. Entonces, desafortunadamente, estos servicios no son viables o no son muy viables para la mayoría de las personas con quienes trabajamos en lo cotidiano. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Diseñamos este modelo de intervención psicosocial como respuesta y a manera de cubrir lo más posible todos los puntos que pudieran estar faltándonos ante la situación de pandemia. Lo que hicimos fueron básicamente 4 ejes. Un eje se enfoca en el trabajo aquí en el municipio, en Jaltenango. En ese sentido, nos enfocamos en trabajar directamente con personas que presentan sintomatología de COVID, aunque no sean casos confirmados, que son personas que llegan al Centro de Enfermedades Respiratorias. Es un centro que Compañeros en Salud, con apoyo del municipio de Ángel Albino Corzo, puso hace algunos meses junto al Hospital Básico Comunitario y se reciben exclusivamente a personas con sintomatología, no solo del municipio, sino también de los municipios aledaños. Entonces, cualquier persona que esté cerca en realidad puede llegar para acá, aunque a veces eso implica traslados complejos. Y en el Centro de Enfermedades Respiratorias se les da un servicio no mínimo en el sentido de solo se les da el paliativo ya, sino que se les permite estar ahí varios días mientras las familias deciden algunas cosas, como si se quedan con el apoyo del Centro de Enfermedades Respiratorias, si deciden mejor regresar a su casa, o si la situación empeora, se les da la opción de hacer un traslado con ambulancia al Centro COVID de Villaflores, que es la ciudad más cercana a nuestro municipio, y en el Centro COVID de Villaflores sí está toda la parte clínica disponible para trabajar los casos más graves. Y también se han hecho otras intervenciones a partir de referencias que nos han dado. Ese es el primer eje. El segundo eje es la atención remota, de la cual les explicaré un poco más adelante. También está el trabajo con comunidades. En las clínicas rurales donde trabajamos, hacemos intervenciones donde no solo
le pedimos intervención al personal clínico, sino que además trabajamos con cuidadoras de salud mental, de quienes les explicaré después. También trabajamos con algunos jóvenes voluntarios que son parte de otro proyecto de salud mental y también hemos desarrollado otras formas de apoyo psicosocial. La idea de esto es que no tengamos un modelo centrado en nuestro personal médico, sino que podamos compartir y repartir tareas y que así podamos abarcar de mejor forma y de manera más eficiente los accesos y el servicio de salud mental. Y el último eje, que no por ser el último es menos importante, es lo que hemos diseñado para el personal de compañeros en salud. Porque creemos firmemente que no podemos brindar servicios de salud y salud mental si no vemos también por el bienestar de nuestro propio equipo de trabajo. Y creemos que es un deber ético como institución el proveer los medios para que la gente pueda estar en las mejores condiciones posibles a pesar de la incertidumbre y el profundo estrés que esta pandemia ha generado. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hemos hecho? Antes de empezar a abordar los 4 ejes, les quiero compartir un poco de las capacitaciones en salud mental que hemos brindado al personal en general de compañeros en salud. Estas capacitaciones fueron brindadas para el personal del Centro de Enfermedades Respiratorias, para el personal clínico que está aquí en Jaltenango, para el personal clínico de nuestras clínicas de salud rural, para el personal comunitario de salud que está también en las clínicas. La capacitación que creemos que más nos enfocamos fue la de primeros auxilios psicológicos. Creo que todas las personas estamos de acuerdo en que una pandemia es una situación de crisis y que las respuestas de las personas probablemente van a ser las mismas que en cualquier otra situación de desastre. Entonces, esta capacitación de primeros auxilios psicológicos se la dimos a todo el personal de compañeros en salud. Eso implicó personal médico, personal de enfermería, auxiliares de clínica, trabajadoras comunitarias de salud, trabajadoras comunitarias de salud mental, personal de operaciones, que incluye logística, que incluye cuestiones tecnológicas, personal de intendencia y otro personal más que no estoy mencionando, pero básicamente desde nuestra directora general y el resto de las personas obtuvieron esta capacitación que implicaba no solamente el cómo se llevan a cabo los primeros auxilios psicológicos, sino cómo se hacen las referencias y hasta dónde es pertinente referir después de esta intervención. De manera más específica, para el personal que trabaja en el Centro de Enfermedades Respiratorias, se hicieron varias capacitaciones en acompañamiento tanatológico, en cuestiones de comunicación asertiva, especialmente para la resolución de conflictos y para aprender a dar malas noticias. A final de cuentas, el personal del Centro de Enfermedades Respiratorias son quienes más están en la primera línea de atención y sabemos que no es solamente el trabajar con pacientes y el dolor y el miedo y la angustia, sino también el compartir esas situaciones con familias que están en un momento de incertidumbre y que por lo tanto reaccionan de maneras muy distintas a la situación. Por otro lado, a las acompañantes, que son las trabajadoras comunitarias, se les dieron capacitaciones y sensibilizaciones sobre duelo. Ellas no trabajan directamente salud mental, pero, bueno, en algunas ocasiones sí, pero en general no lo hacen. Ellas más bien se dedican a acompañar a pacientes que tienen enfermedades crónicas, por ejemplo, diabetes, hipertensión arterial, epilepsia. En algunos casos hay acompañantes que, por ejemplo, también están con personas que tienen algún tipo de psicosis, principalmente esquizofrenia, o algunos casos muy severos de depresión. Ellas se enfocan en promover la adherencia al tratamiento y pues claro que eso tiene que ver con salud mental, pero su papel principal más bien tiene que ver con la enfermedad crónica de las personas. Por otra parte están las cuidadoras de salud mental, que ellas son trabajadoras comunitarias que sí se enfocan en salud mental. Entonces, ellas recibieron capacitaciones a mayor profundidad de cuidados paliativos y tanatología. Y por último, el personal de enfermería en las clínicas de salud rurales recibió técnicas de intervención en crisis para situaciones de violencia. No tenemos las cifras, hasta donde yo tengo entendido, de qué tanto se ha incrementado la violencia en las comunidades, porque a final de cuentas, en las comunidades
la cuarentena no se ha seguido de una manera tan estricta, considero, como en ciertas partes urbanas del país. Pero sospechamos que sí ha habido un incremento en estos casos. Entonces, estas capacitaciones estaban enfocadas no solo a salud mental, sino que también les dimos perspectiva de género al hablar de cómo se hizo una redistribución, otra vez desigual, de las labores del hogar y de cómo es distinto para las mujeres vivir la cuarentena que para los hombres en las comunidades. La siguiente, por favor. Entonces, intervenciones en Jaltenango. En el Centro de Enfermedades Respiratorias brindamos acompañamiento a pacientes. Entonces, Gisela, que es la psicóloga encargada, la psicóloga clínica encargada de la respuesta a COVID, está todos los días, incluyendo fines de semana, yendo al Centro de Enfermedades Respiratorias a acompañar a pacientes cuando así se solicita. Y también se hace acompañamiento a familiares en muy distintas situaciones. Hay acompañamiento a familiares que solo tienen mucha angustia por no saber el diagnóstico, hay acompañamiento para orientar sobre toma de decisiones, hay acompañamiento tanatológico. Entonces, realmente todo es enfocado al motivo de consulta de la familia. O a veces, más bien, es la referencia del personal clínico del Centro de Enfermedades Respiratorias por lo que se llega. Entonces está Gisela, que es quien se encarga principalmente, pero el resto del equipo de salud mental, si es necesario, y con mucho gusto siempre apoyamos. También se hace seguimiento posterior a primeros auxilios psicológicos. Entonces, como había mencionado, el personal clínico del SER tiene la capacitación en primeros auxilios psicológicos, pero el seguimiento de casos que les dejaron intranquilos con base en ciertos criterios se lleva a cabo por el equipo de salud mental. Y también una de las intervenciones que personalmente es de mis favoritas es el kit de acompañamiento hospitalario. La siguiente, por favor. Este kit de acompañamiento hospitalario tiene diversas actividades, no solo para pacientes, sino también para el personal clínico del Centro de Enfermedades Respiratorias. Incluye cosas como bordados, como los que pueden ver en las imágenes. También incluye juegos como la lotería, que pueden ver en la imagen que está a la derecha. Incluye algunos libros y otros juegos. Y estos kits no solamente son para pacientes, también los puede utilizar el personal. Y la idea es promover lo más posible esta sensación de que a pesar de que las cosas son difíciles, uno tiene derecho a un respiro y a estar pues ocupando la mente en otras cosas. A final de cuentas, el Centro de Enfermedades es un lugar pequeño, donde no hay una vista muy accesible, por ejemplo, a cosas tan básicas como un árbol o una planta, algo que recuerde un poco esa conexión con la vida y con la tierra. No hay manera de que los familiares estén todo el tiempo allá adentro acompañando. La sensación de aislamiento puede ser muy profunda, entonces la idea es promover estas otras estrategias que permitan que la gente se sienta pues acompañada de alguna forma, no solo por sus familiares, sino también por el equipo de compañeros en salud. Siguiente, por favor. También en Jaltenango trabajamos un sistema de referencias a salud mental. Eso significa que del Centro de Enfermedades Respiratorias, de la Casa Materna, que es el centro que se enfoca en cuestiones ginecobstétricas para disminuir la mortalidad materna acá en la Sierra Madre, del Hospital Básico Comunitario y de cualquier otro programa de compañeros en salud, se puede referir a personas para que puedan tener sesiones con nosotras, especialmente por el malestar psicológico desencadenado por la contingencia. Esto se hace principalmente de manera remota. Siguiente, por favor. Entonces, la atención remota es básicamente vía telefónica. Tenemos un teléfono que se usa solamente para trabajar esta parte. Entonces, en atención remota hay dos tipos de teléfonos. Está el teléfono que está designado únicamente para respuesta a COVID y están pues, los teléfonos de todo el equipo de salud mental que se los brindamos a nuestros pacientes, como suele suceder. Entonces, en el teléfono, la línea que está designada para COVID, llegan ahí los casos, ¿no?, de personas a quienes se les solicita seguimiento posterior a su estancia en el Centro de Enfermedades Respiratorias o estando en el mismo centro y que solicitan ayuda, pero están de acuerdo con que no sea de manera presencial. Esto no lo había mencionado, pero también en Compañeros de Salud tenemos todo un equipo que se encarga de
mantener en orden todas las medidas de prevención y precaución para disminuir la cantidad de contagios dentro y fuera del personal de CES. Entonces, la razón por la que tenemos atención remota es para seguir apegándonos a estos lineamientos de prevención. Intentamos que la atención que se da en salud mental sí sea remota, pero sabemos que muchas veces las personas no se sienten cómodas con este tipo de trabajos. Hay personas que nunca han tenido una experiencia con servicios de salud mental y quieren estar lo más cercano posible a ese contacto, ¿no? A ese contacto que paradójicamente no podemos brindar durante esta pandemia. Entonces, la atención es para pacientes y familiares del Centro de Atención de Enfermedades Respiratorias. La atención es durante su estancia y también después se hace seguimiento, por ejemplo, a familiares que ya salieron, pero que están notando que todavía hay mucha intranquilidad, hay muchas situaciones de vulnerabilidad a nivel psíquico y entonces se les sigue brindando el servicio por el tiempo que se pueda o que más bien ellos consideren pertinente. También hemos dado seguimiento a nuestros casos regulares. Claro que antes de la pandemia teníamos casos a nivel de acompañamiento y de psicoterapia y muchos de esos casos, pues lo que hemos hecho es cambiar la modalidad. A veces, en situaciones de urgencia, sí les vemos de manera presencial, pero procuramos lo más posible que sea de manera remota. Eso es un poco difícil porque muchos de los casos que trabajamos en general están relacionados con violencia doméstica. Entonces, es difícil para muchas mujeres poder encontrar un espacio donde puedan hablar de estas situaciones cuando su propia casa no es un lugar seguro. También hacemos seguimiento a casos sospechosos y a contactos con datos de alarma. ¿A qué me refiero con esto? Siguiente, por favor. Esto no es enfocado en la presentación que les estoy dando, pero sí es un paréntesis importante. Compañeros en Salud también tiene una línea de atención enfocada a COVID. Entonces, si hay personas que muestran ciertos síntomas, se puede marcar a este número y alguien les va a atender para hacer una serie de preguntas y darles un seguimiento al caso. Y asimismo, se les pide a las personas que den una lista de sus contactos de los últimos días, y a estos contactos también se les localiza y se les hace una serie de preguntas. Este tipo de rastreo de contactos también se lleva a cabo en comunidades, pero eso se lleva a cabo con acompañantes que están designadas exclusivamente para la respuesta a la pandemia. Este cuestionario tiene algunas preguntas que sondean cuestiones relacionadas con salud mental, que son las que están aquí. Son estas preguntas. ¿Usted se ha sentido desesperada o intranquila en los últimos días? Si la persona responde que sí, se continúan las preguntas. ¿Esto que me dice ha causado que tenga problemas en su forma de comer, en su forma de dormir? Y pues las personas responden sí o no. La siguiente pregunta es, ¿ya no le dan ganas de hacer sus cosas, su oficio, que son las labores del hogar o su trabajo? Y la última pregunta, que no estoy segura de si se puede llegar a ver, pero la última pregunta es si últimamente ha pensado en ya no querer vivir. Entonces, cuando las personas responden que sí a todas estas preguntas, en automático, quienes se encargan del rastreo de contactos y el seguimiento de casos sospechosos, contactan al programa de salud mental para que podamos hacer una intervención. Y esto, por supuesto, es vía remota. Siguiente, por favor. Bueno, ahora quiero que pasemos al eje número 3, que es el trabajo que estamos haciendo en comunidades. Como les había mencionado antes, el trabajo en la respuesta a salud mental a COVID desde las comunidades incluye al personal clínico, principalmente nuestro personal de medicina en las clínicas y enfermería, a las cuidadoras de salud mental, adolescentes voluntarios y otras intervenciones. Entonces, las cuidadoras de salud mental son trabajadoras comunitarias de salud mental. Ellas están en 5 de las 10 comunidades donde trabajamos y llevan más de un año trabajando. Están capacitadas en un programa de la OMS que se llama Enfrentando Problemas. Dicha capacitación, de hecho, fue facilitada por nuestros compañeros de Socios en Salud. Y bueno, a lo largo de este año se han ido especializando en muchas cosas, especialmente trabajo con violencia, trabajo con pérdidas y duelo y trabajo con cuestiones relacionadas con consumo de sustancias. Y bueno, de ellas yo soy supervisora directa. Las cuidadoras, en el sentido del COVID, recibieron, igual que todo el personal de compañeros en salud,
una capacitación en primeros auxilios psicológicos, pero además en las comunidades donde ellas trabajan, dan seguimiento a personas que recibieron primeros auxilios psicológicos, pero que están mostrando datos de alarma. Para poder brindar primeros auxilios psicológicos acá en Compañeros en Salud, diseñamos una hoja que está muy larga y por eso no se las quise poner, pero es una hoja que básicamente tiene algunas preguntas para hacer un reporte muy general de cómo fue la conversación, y la mitad de esa hoja son una serie de síntomas, signos de alerta, ¿no? De, pues tal vez la persona normalmente sus problemas los lidia consumiendo alcohol, tal vez es una persona que tiene antecedentes de ejercer violencia contra su pareja, contra sus familiares, tal vez son personas que han tenido intentos previos de suicidio, que tienen ideación suicida. Son 10 o 15 criterios, y entonces con que solo uno de esos criterios esté indicado por quien brindó la atención, con eso es más que suficiente para que se refieran a las cuidadoras en las comunidades donde están, a los médicos pasantes donde no hay cuidadoras en las otras 5 comunidades, o al personal de salud mental si se trata de cuestiones más aquí en Jaltenango. Y también las cuidadoras han brindado acompañamiento tanatológico. Hay algo muy importante que aclarar. La manera en que la pandemia ha resultado en la sierra, por lo menos donde trabajamos nosotros acá en la Sierra Madre, ha sido algo dispar. ¿A qué me refiero con esto? Que ha habido comunidades donde es más notorio que hay un brote de COVID y hay otras donde realmente no es tan claro. Entonces, antes de continuar, esto me recuerda a una anécdota cuando empezamos a hacer las capacitaciones. Hay una comunidad que se llama Letrero, que es la comunidad más alejada donde trabajamos. De Jaltenango a Letrero es un viaje de aproximadamente 5 horas cuando las condiciones están bien. Y lo que estábamos haciendo era una capacitación en primeros auxilios psicológicos a las acompañantes. Entonces, hacíamos pausas para que se pudieran distraer un poco, porque sí es muy pesado, y estábamos hablando de lo que ellas opinaban, de si creían que era cierto, ¿no? Porque era el inicio de la pandemia, había muchos rumores. Entonces les preguntábamos si ellas creían que era verdad este asunto del COVID, que ellas cómo lo veían, qué pensaban que iba a pasar. Y muchas de ellas nos decían, pues es que el letrero está muy alejado de todo, no va a pasar nada. Y al final, pues sí ocurrieron algunas cosas. Hay otras comunidades, por ejemplo, que están más cercanas a Jaltenango, donde desde el inicio asumimos que las cosas iban a estallar de manera muy compleja y dolorosa, y se fueron dando de otras formas. Entonces, pues lo mismo ha pasado en el trabajo con las cuidadoras en las comunidades. Por ejemplo, algunas de las cuidadoras han enfocado muchos esfuerzos en acompañar a familiares de personas que sí fallecieron y que eran casos sospechosos de COVID. Porque, otro paréntesis, el tener acceso a pruebas aquí ha sido bastante complicado, por decirlo de la mejor manera posible. Entonces, se han dado acompañamiento de más de 2 o 3 meses cada semana a familiares. La idea de este acompañamiento es sondear cómo están. A veces se trata de casos que no nos parecería que pueden convertirse en algo más complejo, ¿no? Por ejemplo, pérdidas de pareja, que claro que son dolorosas, pero que no nos parecen un foco tan rojo como, por ejemplo, la pérdida de un hijo relacionado con COVID-19. Entonces, lo que hacen las cuidadoras en ese caso es brindar acompañamiento de manera semanal. Ellas hacen visitas domiciliarias con todo el equipo de protección personal, pero de preferencia se pide a sus usuarios que acudan a la clínica para que se puedan manejar mejor las medidas de protección. Entonces, se hace acompañamiento tanatológico y la idea es determinar después de 1 o 2 meses de acompañamiento si la persona se encuentra pues ya en un carril para poder continuar su duelo de manera autónoma, o si sería necesario continuar dando acompañamiento. Y lo hacemos tomando en cuenta que muchas de las guías dicen que dar un acompañamiento tanatológico en un duelo que está llevado de manera normal puede ser contraproducente. Entonces, constantemente estamos valorando a los familiares para saber pues qué curso de acción continuar. Siguiente, por favor. Otro de los proyectos de los que nos estamos apoyando para salud mental es el proyecto con adolescentes. Este proyecto lleva casi 2 años. Es un proyecto que se está llevando a cabo con el Consejo Nacional para Ciencia y Tecnología, que es el CONACYT, y el Instituto Nacional de Salud Pública y una universidad. Y el objetivo de este estudio es llevar a cabo una intervención en adolescentes entre 14 y 20 años aproximadamente,
para poder acercarles el servicio de salud mental y con esto disminuir índices de depresión y ansiedad. Entonces, ¿por qué surgió esta intervención? Pues la prevalencia de depresión y ansiedad es muy alta en adolescentes. Hace algunos años se llevó a cabo un estudio aquí en la Sierra, se hizo una evaluación a 2.082 adolescentes y 35.8% reportaron tener síntomas de depresión o ansiedad. Entonces, pues es un número bastante elevado. La idea de esta intervención antes de la pandemia era dar una intervención bastante amplia relacionada con salud mental. Entonces se hacía un tamizaje desde la clínica para los adolescentes que llevaban, se hacían talleres para adolescentes con diferentes temas enfocados a salud mental y cuestiones de género. Se hacían también talleres comunitarios con figuras de autoridad como profesores y padres de familia y se hacían capacitaciones, bueno, se siguen haciendo capacitaciones continuas al personal de salud de las clínicas, no solo sobre el tamizaje para adolescentes y para detección de casos, sino también para saber cómo intervenir desde salud mental con adolescentes, porque sabemos que es un trabajo muy particular. Ahora, cuando llegó la contingencia, pues tuvimos que suspender un alto porcentaje de este proyecto porque la mayoría se sustentaba en talleres. Entonces, al inicio de la pandemia, lo que se llevó a cabo fueron talleres sobre síntomas y medidas de prevención de COVID-19. Se le dio un enfoque en salud mental para adolescentes, por ejemplo, cómo podría ser para ellos el tener exceso de tareas, qué implicaría no poder volver a la escuela y ver a sus amigos de manera regular, la incertidumbre que podía dar el si iban o no a pasar el año, porque pues los criterios de evaluación cambiaron y también la manera en que se está brindando la educación en México ahorita es muy distinta porque todo es básicamente a nivel en línea y por televisión. También se habló acerca de lo que implica el encierro, ¿no? El estar con toda una familia constantemente, ¿no? Porque las casas de las familias acá en la sierra son familias muy grandes, son casas donde pueden llegar a vivir 10, 15 personas en un solo hogar. Entonces, pues imagínense ustedes cómo podrá ser lidiar con una pandemia viviendo 15 personas en un mismo espacio donde pues la cantidad de cuartos es insuficiente, donde no hay privacidad y donde pues todo el mundo tiene una agenda distinta y es difícil conciliarla. Estos talleres también tenían una perspectiva de género, entonces lo que les mencionaba hace rato un poco, ¿no? Se hablaba acerca de como un cambio en la carga laboral para mujeres respecto a que ellas son quienes normalmente cuidan a las personas que se enferman y son quienes van a seguir realizando el trabajo doméstico. Y si llegaran a cuidar a alguien que tiene sospecha de tener síntomas de COVID, pues tendrían que además no solo hacer el trabajo doméstico de manera regular, sino que además tendrían que desinfectar todo el santo día, ¿no? Y seguir las medidas de higiene de laven de manera especial los platos, usen cloro, desinfecten todo el día y demás, ¿no? Y también pues son quienes normalmente están enfocadas en cuidar a los hijos, que quienes están en la escuela, pues ya no están. Entonces, es todo lo que eso implica. Porque acá en la sierra, pues las clases sí siguen los mismos protocolos. No hay clases presenciales, pero sí hay ciertas juntas para padres de familia, a donde van normalmente las mamás. Y eso se complica porque entonces, ¿quién va a cuidar a los hijos? Y todas estas cosas que han ido apareciendo conforme ha avanzado la pandemia, ¿no? Y que nos han mostrado una serie de complejidades que pues no tomábamos en cuenta porque es imposible planear todo. Y también, por supuesto, esta perspectiva de género hablaba acerca del incremento en violencia doméstica. También se hizo como respuesta material psicoeducativo que se podía distribuir por redes sociales, principalmente por WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería instantánea. Y la idea era que estas imágenes se mandaban a los adolescentes. A los adolescentes quienes se mandaban eran adolescentes, no les mencioné, que hace un año casi fueron reclutadas como voluntarias para este proyecto. Entonces, se les dio capacitaciones en diversos temas de salud mental y la idea era que brindaran psicoeducación a sus pares y que les refirieran a la clínica y que además participaran de los talleres que brindábamos como salud mental. Entonces, era a estas adolescentes voluntarias a quienes se les mandó el material psicoeducativo a través de imágenes y la idea era que lo pudieran enviar y reenviar de manera masiva a todos sus contactos, especialmente a contactos adolescentes. Descubrimos que esto tenía muchos obstáculos. Una de las razones por las que esto es difícil es porque las personas
en las comunidades cambian de número de celular de manera frecuente, entonces no es tan posible dar un seguimiento. También es muy difícil porque, como había mencionado, el acceso a Internet es Internet satelital que cobran. Y dependiendo de la comunidad, el precio por una ficha de Internet es mayor o es menor y la duración es más o es menos, entonces también eso lo complica. Muchas veces el celular con el que trabajan los adolescentes para la escuela y para también mandar mensajes es un celular que comparten con otros miembros de la familia o simple y sencillamente no tienen un celular para contactarles. Entonces, este envío de material que probablemente en un contexto urbano hubiera funcionado bastante bien, acá no tanto. Y la última intervención importante en cuestiones de adolescentes fue un paquete que se llama Paquete Entretengas, que es un paquete que tiene actividades. Entonces, este paquete no es tanto de hablar de COVID, sino, bueno, ¿qué puedes hacer durante la cuarentena para que sea más llevadero el asunto? Entonces, tiene actividades de ejercicio, tiene pues sopas de letras, crucigramas, tiene un diario para poder apuntar pensamientos y emociones, tiene actividades artísticas para crear pulseras, para dibujar, entonces pues es una cosa más ocupacional. Siguiente, por favor. Y en esa misma línea, bueno, todo esto por supuesto apoyado por el personal clínico, el personal médico de las clínicas, pues hicimos las capacitaciones que ya mencioné y también otra forma de apoyo psicosocial que diseñamos fue basándonos en los paquete entretengas adolescentes, creamos una cosa que le llamamos kit familiar, se llama en realidad paquete acompañemos, y la idea es, parte un poco de cómo se puede brindar acompañamiento hospitalario y cómo se puede involucrar a los familiares en procesos de enfermedad. Entonces, lo que hicimos fue crear varias actividades donde se pueda integrar a la familia, donde se puedan hacer pequeños espacios donde la familia conviva pues de manera más lúdica. Estaban originalmente pensados solo para familias donde hubiera un caso sospechoso de COVID. Y la idea era, pues, cuando una persona fuera designada o se le dijera que era caso sospechoso, pues se hacen las recomendaciones, se hacen todavía las recomendaciones de cumplir con la cuarentena y esperar al seguimiento de su caso por parte de un acompañante y tal. Y entonces creamos este kit como un incentivo para que también la familia pudiera llevar a cabo esa cuarentena. Entonces, la idea era que estas actividades están hechas para que la familia conviva, pero también puedan incluir de alguna manera a la persona que tiene los síntomas. Entonces, hay actividades, por ejemplo, como todos juntos vamos a adivinar cuál es el animal favorito de nuestro familiar que tiene que estar en cuarentena, ¿no? Entonces, todos apuesten por un animal y al final alguien tenía que ir a preguntarle a su familiar que cuál era el animal favorito y ganaban. Hay otra que es de adivinanzas, que es una actividad que a las personas en las comunidades les encanta hacer, les encantan las adivinanzas, les encantan los chistes, hacer caras graciosas, entonces teníamos toda una actividad que involucraba risa, ¿no? Como técnica de relajación. Hay otras que más explícitamente sí tienen que ver con relajación y con ejercicios de atención plena. Hay una hoja enfocada para hacer ejercicio en general. Y entonces estos kits son cuadernillos, igual que los de adolescentes. Y en ambos tipos de kit hay material como el que pueden ver en la fotografía. Entonces, para brindar estos kits de acompañamiento familiar y también adolescente, pues todo esto es gestionado por el personal médico de la clínica, que son quienes reparten todo esto. Y por último, la siguiente, por favor. Está que hemos hecho para el personal de CES. Las capacitaciones son desde el personal de CES, pero estos programas son para nuestro personal. El primero es algo que llamamos punto de contacto. Somos 4 las que conformamos el programa de salud mental y nosotros somos los puntos de contacto de todo el personal. Como punto de contacto somos el inicio de acceso a servicios de salud mental para el personal. ¿Esto qué significa? Que brindamos sesiones únicas y también hacemos referencias a psicoterapeutas que van a atender de manera remota para casos que consideramos que pues es necesario que se atiendan, ¿no? No solo tiene que ver con contingencia. Todos sabemos que la contingencia atravesó otra serie de circunstancias de vida de las personas.
También hacemos reuniones de salud mental vía remota. Son reuniones cada 15 días donde se hacen ejercicios de escritura expresiva, de cuestiones relacionadas con terapia de arte, ejercicios sobre terapia de aceptación y compromiso. Y entonces es una comunidad virtual pequeña que se hace un día a la semana y pues son ejercicios en general para poder hacer frente a la pandemia. Y para el personal del Centro de Enfermedades Respiratorias también se hacen grupos de diffusing y debriefing para poder manejar las situaciones críticas de pacientes. Siguiente, por favor. Entonces, solo para terminar, estas son algunas de las cifras que tenemos como programa de salud mental. Son cifras hasta septiembre de este año. Aproximadamente 225 personas han recibido la capacitación en primeros auxilios psicológicos. Hemos brindado atención a 54 consultantes, que sospechamos que ya aumentó de un mes para acá. Y también hemos dado orientación psicológica a más de 30 personas por motivos de consulta relacionados específicamente con COVID. Esas son cifras preliminares porque tenemos muchos datos a analizar que hemos estado intentando entretejer. Siguiente, por favor. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. En nombre de todo el programa de salud mental de Compañeros en Salud y de Compañeros en Salud en general, les quiero dar las gracias por haber atendido a esta pequeña charla y pues quedo pendiente de cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias, licenciada Erika. Sí, tenemos unas preguntas para usted de los asistentes. Rita Ames consulta las capacitaciones en PAP, primeros auxilios psicológicos. ¿Las puede brindar Compañeros en Salud? Ah, sí, las brindamos. Ellos están interesados, ¿no? Sí, Okay. Bueno, yo hace varios años recibí una capacitación. Estoy capacitada por parte de la Asociación Mexicana de Orientación Psicológica y Psicoterapia, AMOP, y otra organización internacional como algo que se llama Mental Health Facilitator, que básicamente es capacitación en primeros auxilios psicológicos. Entonces, también el resto del programa de salud mental, tenemos la capacitación por otras circunstancias de la vida y entre nosotras 4 brindamos esa capacitación. Y también el objetivo era dar capacitación a otro personal específico para que también la capacitaran. Entonces, si les interesa que brindemos una capacitación, pues con mucho gusto lo haremos. Hemos brindado bastantes ya. Solo pues les puedo dejar mis datos de contacto y con mucho gusto para lo que necesiten. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta. ¿Con la pandemia ha aumentado el número de pacientes con problemas de salud mental? Pues a nivel general, por lo menos en Jaltenango, sí hemos visto un aumento en la demanda de servicios de salud mental, tanto así que ya estamos empezando a hacer criterios para poder tener una lista de espera, porque pues solo somos 4 personas. Y en las comunidades, en algunas comunidades sí ha aumentado, sobre todo cuestiones relacionadas con ansiedad. Entonces, realmente, en general sí, pero con sus particularidades.